Hola, hola, hola. Bienvenido a todo el mundo al directo de hoy. Tercer día de Red Dead 2. O sea, no, de Red Dead 2, no, de Red Dead 1. Tercer día de Red Dead Redemption. Voy a comprobar si se me escucha bien, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo. Se escucha perfecto. Vale. Pues nada, no sé qué título ponerle a los directos. En plan, es que no tengo ni puta idea. Hoy se llama Tercer día en el oeste. En el final del oeste. O sea, es que es súper... No sé qué poner de nombre del directo. Para los vídeos es más fácil, porque es poner un título de lo que ha pasado. Para el directo es todo difícil, en verdad. Y no sé qué poner, así que... ¿Qué más da? Em, Veréis que mi directo está marcado como más 18. No es por ser yo, es porque Twitch ha cambiado unas políticas con las etiquetas para los publicitantes, o sea, para las marcas, básicamente. O sea, al jugar un juego que, por ejemplo, que es violento, sale sangre, me pasan cosas de adultos, pues mi directo está marcado para más 18. Y cuando tú te metes en el directo, te sale un mensajito de, ¿estás seguro de que quieres ver esto? No sé qué, esto, contenido para adultos. O sea, y tal. Pero no me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, lo he comprobado nada más empezar el stream, porque yo de esto me enteré ayer. Lo he comprobado para ver. Antes de empezar el stream me he metido en el directo de -13 que está jugando al Only Up. Y a él, por ejemplo, no le sale por el tipo de juego que es. Me he metido en el directo del Boquerón, del Andrés. Y a él sí le sale porque es un juego para adultos. Por los temas que trata, etcétera, etcétera. El de -13 simplemente saltar. Muy resumido. O sea, -13 le sale más 18. O sea, -13 no le sale más 18 por el tipo de juego que está jugando. Pero si no me equivoco, ayer estaba jugando a... ahora no me acuerdo a qué. Pero estaba jugando a otra cosa y sí que le marcaba el más 18. Y si, por ejemplo, Rubius no, que está de vacaciones. Rubius se pone a jugar al Rust, te lo marca como más 18. Pero si se pone a jugar al Only Up, no, por el tipo de juego que es. Es básicamente para las marcas. Esto en parte está bien, pero en parte es un poco mierda, sinceramente. Es un poco mierda porque no sé si funcionará como en YouTube, que depende del juego que juegues, te pagarán más o menos. Por ejemplo, los juegos que son super family friendly y tal en YouTube te pagan más que si juegas al GTA 5. Por el tipo de juego que es, porque es súper violento y tal, básicamente por las marcas. O sea, hay marcas que son, por ejemplo, marcas de juguetes, no te van a salir no te van a salir anuncios de marcas de juguetes jugando al Manhunt, por ejemplo, que es súper violento, hay muchísima sangre. O sea, se entiende lo que quiero decir. Pero si te saldrá, creo que el Minecraft también te lo marca más 18. Y esto no es broma. Me voy a meter en un directo de alguien del Minecraft para comprobarlo. A ver. Mira, Rico va a jugar al Fornite. El Fornite no te lo marca como más 18. A ver, Minecraft. Este mismo. Ah, pues no, el Minecraft tampoco. Pues no veas, en el Minecraft hay mods de todo, ¿eh? Y el Fortnite no te lo marca más 18, pero si el Fortnite es todo violento. Vas con una espada matando gente. Y con armas, sí que es verdad que no sale sangre ni nada, pero yo qué sé. El DayZ sí. El Final Fantasy XVI también. Con razón. O sea, depende del tipo de directo. Por ejemplo, el Red Dead 2, a ver. Sí, también. Vale, vale. O sea, depende del juego, te lo marca automáticamente. O sea, está bien porque si... Aunque creo que... Si, por ejemplo... Es que creo que es un poco mierdas porque... O sea, es un poco mierda porque si, por ejemplo, hablas de temas sexuales... En plan, estás hablando y de repente dices polla, por ejemplo. Creo que tienes que poner una etiqueta antes de decir polla. No es broma esto, ¿eh? O sea, no exactamente así. Y si dices muchas palabrotas y de tal,
tienes que poner etiquetas de lenguaje violento y cosas así, ¿eh? O sea, es un poco basura eso. Lo suyo es directamente poner, como está ahora, el +18, que es súper absurdo, en verdad, porque, o sea, te sale el mensajito de este directo es solo para adultos. Y te sale rechazar o empezar a ver. Le das a empezar a ver y ya está. O sea, no tienes que pasar una foto de tu DNI. O sea, es sencillísimo. O sea, cualquiera se puede... Un niño de 5 años se puede meter en este directo o en un directo del Manhunt. Porque el mensaje es empezar a ver. Es más para las marcas y tal. Que para los padres, por ejemplo, también vendrá bien. O sea, tú coges el móvil, la tablet de tu niño y pone, está viendo un contenido para adultos y te quedas viendo el juego y ves que está jugando, que está viendo tu niño de 5 años un directo del Manhunt, pues cuidado. Cuidado. O sea, es complicadillo. Pero bueno, que ya está, qué calor que hace, tío, qué asco. Pero qué asco, ¿eh? Ya está, estamos aquí otra vez. En un juego, según Twitch, bueno, según Twitch no, el juego tal. Un juego para mayores de 53 años. Venga. Vamos a ver qué tenemos por hacer. Bueno, está la misión de Pony. No salen secundarias, ¿no? O sea, había que hacer un pelín de zoom. No, de momento no hay secundarias. Pues voy a hablar con Bonnie porque es la que está más cerca, básicamente. Vamos. Que ha salido Final Fantasy XVI. Yo, sinceramente, no lo voy a jugar porque no tengo ni idea. O sea, no he jugado ninguno. Me vi el Final Fantasy XV, creo que fue, de Alex el Capo y ya está. Es lo único que he visto de Final Fantasy. Y el directo de esta mañana también de Alex el Capo del 16. Que he visto 15 minutos. O sea, me he metido. En los 15 minutos ha dicho, me voy a comer. Y se ha ido. También es que yo he llegado tarde. Pero bueno, que no pasa nada. Come on, let's go! Get him in there! Come on! Amos! Hey, miss, I got most of the horses secure and the chickens. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. me van a hacer The weather is buscarlo. coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Hostia, Jordi Wild ha hecho The Wild Project con el Alien. Before the weather gets any worse. Esto me lo voy a ver entero. Come on. That sky don't look good. I'm starting to think somebody up there is conspiring against me. Are you a religious man? Not in any real sense. Sometimes I tell myself things happen for a reason. Like what brought me here was fate come a-calling. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Pastor's who we are, Miss McFarland. And there ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. We have 2 herds out grazing in different pastures. We'll need to merge them and bring them all back. I think we can handle that. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. It's gonna be difficult to talk in this weather. Stay close. We don't want to lose each other. Yeah. Uf, va a ser un coñazo liarlas, Whoa there. Drive them over to the pasture by the old oak tree. We'll merge them with the other herd there. Vámonos. Let's go. No están lejos. A ver qué tal. The weather changes fast out here. This storm came out of nowhere. Se escapa una. Coño, ¿a dónde va la hija de puta, tío? Whoa. Se va. Uf, esto va a ser un coñazo.
va esa también. Yeah. Hija de puta, tío. Tira para la manada. Con el rebaño, más bien. Llegan todas, llegan todas. Perfecto, perfecto. Facilillo. Coño, vaya flachazo. There's spooks! We have to stop them stampeding! Oh my god! They're running for the cliff! Se van a tirar por el barranco todas. Go. Come on. Easy. ¿Cómo? Yo pensaba que el barranco estaba todo recto y que han Do girado. something! They're heading for the cliff! Come on. Come on. Coño, pero ¿para dónde tienen que girar? Que no, que no, que no, que no. Se caen todas otra vez. Escúchame, todo difícil. Oh my god! They're running for the Voy a cliff! tirar directamente hacia el barranco. If you don't get in front of them soon, they're gonna go straight off that cliff! Come. Come on. Pero escúchame. Nada, 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 tomar por culo. Hey. Se ha suicidado una. Escúchame, que estoy aquí. Move. Let's go. Está vacilando. Se ha suicidado otra. Bueno, a ver, no pasa nada. Slow down. Come on, easy up now. Hostia, un flashazo, tío. Slow up. ¿Qué hace? Vuelve con Bonnie. O voy directamente. Thank God! We only lost a couple, I think. Sí. Now let's round up those stragglers and get out of here! Let's get these stragglers rounded up and head back to the ranch! Hay más ahí delante. Come on. The storm's getting worse! What are you waiting for? Yeah. Let's go. Se va una.
lejos está el rancho. Ah, vale, está ahí delante. Whoa there. Whoa! Estas misiones de coger a las vacas y llevarlas al rancho es un coñazo, ¿eh? Tanto esta como la de los caballos, como el We resto. need to stick together. Hurry! We gotta move that herd. Don't give up now. We're nearly there. Vale, vale, perfecto. You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Thank you, Miss McFarland. 19 vacas. Vale, a ver. Tengo otra con Bonnie. Y la del West Dickens, ¿no era? Sí. Y las de Nigel West Dickens. No hay secundaria por ningún lado tampoco, parece. De momento. Pues voy a hablar con Bonnie otra vez. Y ya luego voy a hablar con el tío este. Estaba bajándole la fuerza al ventilador. Yeah. Que me resfrío. Tío, el caballo va a fotogramas. Como todo, pero en plan a 2. A 2 FPS. ¿Qué te digo? Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Let's head out. He couldn't have gotten far. El caníbal lo ha encontrado. Bueno, lo matamos. Otro caníbal. Bueno, dijeron que habían varios. I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? I had 6 brothers, but 5 of them died, either from sickness or foolish choices. Lo vi, And the lo other vi. one? He Diarrea left for the crónica east tenía and uno. never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. I just never met a man in a tie I could trust. Look, I think I see someone. Come on, boy. Whoa. Quick as you can. Come on, let's... Daddy, what happened? Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch the wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir.
It's a bad idea to split up right now. What could have happened to those poor men? And their horses were dead too. Please stay close. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Those damn rustlers! I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. A veces se peta un poco el audio. Do you really want to know? It's disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in, like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't The realize it. outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. There's... Oh my God! The barn's on fire! Coño. Whoa. Ah, vale, ya sé lo que ha pasado. Me acabo de acordar. De repente me ha venido. Slow down. Menos mal que aquí si te chocas no te cae el caballo. There's no way in through the front! Get a move! We have to find another way to get in there! They're trapped in there. Excuse me, partner. ¿Qué hay que hacer? Coño. Súper absurdo eso. ¡Más agua! ¡Los caballos! No sé por qué me ha hecho gracia. Somebody get them horses out! There ain't enough of us! Creo que quiero correr porque me voy a meter una hostia increíble. ¿Qué hago? ¿Para un lado? Vamos loco. Esto también está en GTA 4, creo, este tipo de parkour. Y creo de hecho que en el 5 lo quitaron. Dios sabe por qué. El parkour este de que te puedes agarrar a un sitio y moverte para los lados. Bueno, el parkour del 5 en general es basura. ¿Qué tengo que hacer? Cantar a los caballos, supongo. ¿Qué hijos de puta le han puesto eso? He did it! Now get the horses out! Se muere. I'm choked! Stop that dumb horse! Get that horse back! Me hace gracia. Manera. De un salto, ¿no? Supongo. Se lo han quemado. Y busca a Bonnie junto al cerrado. O sea, aquí. Cercado, perdón. Pose de... Uf, hace calor. Esa pose tiene ahora mismo. You sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. You saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be Muy mal. frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston.
It'd be my pleasure. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. Les han quemado el rancho, el rancho no, el granero, la banda de Bill. En teoría. Vale, perfecto. Un segundo, ahora vengo, no tardo nada. Que te pongan musiquilla en el menú de pausa es un detallazo. O sea, creo que en el 2 no hay musiquilla en el menú de pausa. Good morning, friend. Vale. O sea, les han quemado el granero. ¿Cómo se ha quedado? No veas, se lo han quemado bien, Coño, que tengo hipo ahora de repente. Pues vamos para Armadillo. A ver si hay alguna... ¿Juego no? No. Casi la cagamos, Bueno, la cago yo. Y ustedes también. No hay secundarias, ¿no? Parece. Es que hay que estar atento. Pues vamos a... Primero a la de... A la de West Dickens. Vale, perfecto. Pues venga. Se ve bien el directo y tal, ¿no? Se escucha perfecto. Yo creo que sí. Easy. Blow it up now. ¿Qué? Let's go. Whoa. Coño. Este juego es... O sea, este juego no durará 18 capítulos como duró el otro, Aviso. No porque sea peor, que a mi parecer cualquier juego que compares con el Red Dead 2 es peor. Pero... O sea, este juego es una maravilla también, lógicamente, me encanta. Pero durará menos porque es más corto, básicamente. O sea, no hay tanto por hacer. Que no llevamos nada, pero no hay tanto por hacer en este. O sea, no hay tantas secundarias, no hay tantas cosas. Hay, pero no es tan exagerado. O sea, no durará 18 capítulos. Lo mismo este dura 12 o algo así. Más o menos. Y es largo, 12 capítulos es algo largo. De 3 horas cada uno, no me jodas. Bueno, a ver, 3 horas más o menos. Porque creo que el anterior fueron 1 hora y poco. Bueno, y poco no, 40 y algo. O creo que llegó a 2 horas.
Que está en YouTube, por cierto. Recuerdo siempre. En YouTube. Ahí está todo. Bien ordenadito, creo. Y la secundaria. Vamos a hacer la secundaria. Ahí está todo bien ordenadito. Creo que de hecho el del Red Dead 1 no está ordenado todavía. No lo he hecho. Pero vamos. Que el 2 sí, algunos capítulos del Elden Ring, Fornite. Que creo que hay 2, etcétera. Well, howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh. Y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east, so... Man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but... Old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Vale, pues vamos. Ah, coño, está ahí atrás el caballo. Coño, ¿te quieres montar? ¿Verdad? Están mal hechos los caballos, parecen los caballos del Skyrim. Solo que con esto no puedes subir esa montaña, por ejemplo. O sea, no puedes subir una pared completamente recta. Yo. Que tengo ganas de Skyrim, pero no sé. Es que no sé si pasarme este año todo, o sea... Este año me he pasado el Red Dead 2. Me voy a pasar ahora el 1. Saldrá Starfield. Voy a jugar muchos juegos grandes. O sea que me los voy a pasar todo de golpe. Me paso ahora Skyrim de repente. Que en verdad no es mal plan. En agosto no, en realidad. En agosto haré muy pocos directos. Ahora en julio empezar Skyrim y acabarlo para cuando empiece Starfield. No sé. Creo que no. Porque Starfield lo mismo me dura... Ojalá me dure hasta Navidad. O algo así. Ojalá Starfield me dure hasta cuando salga el Spider-Man. O más. Que el Spider-Man creo que podré streamearlo. Creo que sí. Ah, coño, pero... Estoy yendo a la misión. Quiero hacer esto. Quiero hacer la secundaria. Agua y honradez. O sea, creo que Spider-Man me lo podré pasar en directo. O sea, yo ahora en verano me compraré la Play 5. La cosa es que mi PC no tiene para capturadora y tal. Pues a ver si consigo que mi hermano me lo deje. Estaría feo que no, la verdad. ¿Que cuánto puede durar el Spider-Man? Lo mismo me dura 2 semanas. No creo, o sea, me lo intentaré rushear bastante. Intentaré el Spider-Man que salga y pasármelo en poco tiempo. Pero jugar mucho. Seguramente juegue muchísimo.
sea, no sé cuánto durará. O lo mismo no me lo paso de salida, simplemente... O sea, lo juego yo de salida y luego lo streameo. Para ver cuánto dura, más o menos y tal. Aquí ya estuve, lié un tiroteo que no veas. Come on. Slow up. Murió mucha gente aquí. What the hell do you want? Buenas, señor. Howdy, friend. I didn't know anyone lived out here. Whoa! Now you can't rob the place, now can you? ¿Jousia? Now get! Friendly old bastard, ain't you? I don't need me no friends, friend. We all need friends, old timer. Tiene toda la Die voz, alone, ¿no? but we live among men. A ver, que hable. You know, I was interested in moving out this way with my family. Would you be willing to sell me a parcel of land? We wouldn't even have to speak or nothing. Land's too dry for farming. Bandits run all the cattle off. Why you want Sí que this es, land? ¿no? Es Jousia. I guess I just like the scenery. Well, I don't know. O sea, el personaje no, porque Maybe for Jousia está $200 muerto. I could give you the deed of this land, find myself a place up in Blackwater. Pero el actor de voz es el mismo y de hecho el personaje se Although I parece never un poco. could stand the people down there. No, sir. It's a bargain at twice the price. Darle $200, no tengo $200. Why Te don't you falta come dinero back when para you got esto. the money? Vale. Sí que es él, ¿verdad? Make up your mind. I ain't got all day. Quizás no se parece tanto, este tiene voz más de viejo. Pero se parece muchísimo a la voz de 200, Jousia. partner. Take it or leave it. Hey! Y el personaje se parece. Whoa there! Qué curioso, la verdad. Bueno, a ver, vamos para hablar con West Dickens. Yeah! Pues es eso, Spider-Man, a ver qué tal. O sea, el juego será la hostia seguro. Pero a ver si puedo streamearlo. Ojalá que sí. Yeah! A ver si la cosa me va bien. Y me puedo comprar un PC para streamearlo simplemente. Es que es una mierda de verdad que este no tenga para streamearlo. O sea, no tenga USBs 3.0. Y no se le pueden poner porque la placa base no tiene para poner la implementación de tal. O sea, es un poco mierda. Este tío acaba de spawnear de enfrente de mí. Pero bueno, que no pasa nada tampoco. Si no, ya lo streamearé cuando pueda. Yo lo que sí que sé es que lo jugaré de salida. Yo por mi cuenta, si no. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens, Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be... I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of Este tío es un enfermo. immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works.
I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. All right, John, let us make haste for Ridgewood Farm. Vale. Conduzco yo, ¿no? Qué bien. Cuidado. Coño, han spawneado todos de golpe. And I about Y ese you, también. John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold. Get back on the road! We'll have nothing left by the time we get to Ridgewood. For heeding such ill-informed You're as scuttlebutt, full of wind as a horse with the colic. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. Knowledge makes a fool into a doubting Thomas. It's the cross I bear as a pioneer in the fields of commerce and medical research. You seem to be mistaking me for an idiot. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to I'll regret drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the fleeing public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. No, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. Do you think that buxom young girl you see on the voyage camera posters knows the first thing about photography? Advertising, my boy, is the future. You'd best be a man of your word. O sea, este tío vende medicinas. Ya está. Medicinas. Que según él, con 100 de esas tienes la inmortalidad. Los cojones, vamos. Coño, ¿y por qué me dejan aquí? Para que no vea que vamos juntos, supongo. Me da a mí que este tío es un timador, ¿eh? What do you want to tell me that for? Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure Hostia, there's bueno, ahora lo digo. some Me acabo de acordar de customer una cosa. here who could
prove the qualities of its by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. Ahora me the muero. spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East Para empezar, keeps the sabe a muscles mierda. supple O sea, and es una buena relaxes the medicina. cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Sí, Go se ahead, ve. friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Pero la tenía ya de antes. Coño, pero si se ve perfecto, ¿no? Bueno, a ver, porque brilla y aún así se ve perfecto. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friend, Uf. our test case has been challenged to shoot a Pero eso no gentleman's tiene nada hat que ver, out of eso the sky above our no tiene nada que ver heads. con la vista. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a Se moving podrá usar el target. detalle, ¿no? Get ready. He's about to throw it. Venga. You ready to get embarrassed Coño, ¿cómo se again? usa? No podía usarlo, tío. Do not write him off yet. He is still adjusting to the powerful tonic. Otra vez, otro intento, porfa. Well, you want to try that again, sharpshooter? Come on, then. Pero el detalle no se puede usar. Get ready to shoot that hat. See? Coño, sí que se puede usar. Have you ever seen such an eye? Behold the Ay, qué power guapo, of ahora elixir. se marca Look solo out of cuando the apuntas a sky. alguien. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just Este tío es walk tonto, away, este tío es do you? tonto. Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. ¿Pero por qué? Let the battle commence. Ain't this fun? Uf, el combate es malísimo, ¿eh? Come to a kid. Come on, then, partner. Do not write him off yet. This is about to get ugly, pal. Taking this nice and slow. Uf, el combate anda que no ha mejorado en el segundo, ¿eh? I thought they brought me a real Hit me, pal. Hit me. Now I'm angry. You've got some nerve, mister. You're making a big mistake. There it is, skeptics and Eso es por el dissenters. tónico. Irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now. Watch out! He's Joder, gotta este go. tío es tonto. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all.
Se ha perdido el dedo, ¿eh? Que se tome el tónico, seguro que se le regenera. No harm in trying one bottle, I suppose. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Este tío es un timador, ¿eh? Definitivamente es un timador. Mi caballo está aquí. Ah, no, que hay aquí. This one looks as wild as a hornet in the pale. Good luck to you, son. He's a wild one. Entra en el corral con el caballo para comenzar a trabajar. ¿Qué? Joder. ¿Para trabajar en qué? No apunto. Just calm yourself. That's it. Stay calm. Relax. Oh, damn. O sea, este se mueve fuerte, ¿eh? I got you. Come on, nearly got you. Here we go. It's all right. Por la cara. Como que amenaza al ranchero. Y yo el caballo. Mira, que le den por culo. Vale, de lo que me he acordado. Van a sacar nuevo Mario. Y en plan, el típico en 2D. O sea, el típico Mario de plataforma, de ver todo el mapa. No sé si me explico. El típico, el Super Mario Bros, básicamente. Lo malo es que es para la Switch. O sea, yo la Switch no la tengo. A ver cuánto se tarda en poder emularlo. Pero es que a mí los Marios así me encantan, como el Super Mario Bros, el mítico de toda la vida. O sea, me encanta el Super Mario de esa manera. Y el Odyssey es un juegazo. Que sale en octubre, lo tengo apuntado de todos modos. O sea, creo que sale el 17 de octubre, puede ser. Ahora lo quiero ver, espérate. Lo tengo apuntado, ¿eh? Un segundo. Vale, a ver. Es que tengo que minimizar esto. El 20. Ah, y un remake del Super Mario RPG. Que eso está guapo. El 20 de octubre el Super Mario Bros. Wonder. Y el 17 de noviembre el RPG. Es decir, de putísima madre. Ayer lo enseñaron en el Nintendo Direct. Que no se esperaba mucho porque, coño, ha salido Zelda. Y se sabía que iba a salir Pikmin. Y pues... tuvieron un buen rato con Pikmin, eso sí. Pero bueno. A ver qué tal sale.
A ver, saldrá bien, supongo. Y van a sacar los Batman Arkham, tío. Los de Pokémon son unos hijos de puta, tío. Van a sacar la trilogía de los Batman Arkham. Que se irá a 12 FPS, pero, tío, los de Pokémon se ve horrible. Y van a sacar el puto Batman Arkham, que se ve espectacular. Y han enseñado tráiler y tal, y se ve espectacular en la Switch. O sea, no parece... O sea, la Switch va a explotar con ese juego. O irá a un FPS y medio. Pero vamos, que los de Pokémon, tío, les debería dar muchísima vergüenza lo que hacen con la gente, tío. La mierda que te venden. Y te la venden a 70 euros. O sea, es de verdad... Son unos timadores. Y van a sacar DLC de los Pokémon... De los últimos 2 Pokémon y también se ve asqueroso, tío. Es que no tienen ningún tipo de excusa. Ningún tipo de excusa. O sea, si salen los Batman Arkham, ha salido el The Witcher, el Zelda, y tú el Pokémon lo sacas de esa manera, es que no tenéis vergüenza. Sois una banda de hijos de puta. Y punto, no hay discusión. Pero bueno, a ver, que Pokémon vende, es el... Del entretenimiento, es lo que más vende en la historia y lo que más dinero genera, tanto con juegos, el anime, muñequitos, cromos, peluches, camisetas, de todo. Es que Pokémon es del entretenimiento lo que más vende. Y lo que más ha vendido y lo que más va a vender seguramente para siempre. Pero a ver, siguen siendo unos timadores. Pero bueno. No se puede competir con la inteligencia de la gente. Así que es lo que hay. Y luego la gente pintando los Pokémon como si fuesen obras de arte. Literalmente son basura, además. O sea, no son basura, pero deberías darle vergüenza a los de Game Freak venderte eso. All right, but it's got to be something to do with that government boy. We'll talk to him, find out what he knows. Fucking is. Where is she, Marston? Who? Who? My daughter, you fucking scum. Where's Bonnie? I don't know. I haven't seen her since after the fire. Why? Why? Because she hadn't been seen since yesterday afternoon. I don't think I can cope. If I lose another child... Now, Drew, nobody's lost anything. Se ha perdido Bonnie. Oh, Mr. Marshall! Mr. Marshall! Come out, wherever you are! Who the hell's that? Hey, buddy! That'd be your next fucking mayor. Even better! Good day, Mr. McFarland. Get down from that horse, boy, or I'll shoot. I wouldn't recommend that, mister. Not if Drew McFarland wants to see his Bonnie back in one piece. Hey, Mr. McFarland! This is a nice girl you got there. Le han secuestrado a la hija. Los de la banda de Bill. Part of me's got to thinking I should just marry her myself. Give her a baby and that. What do you want? That's better. I want Norman Deke. I want him set free. Then you'll get your daughter back, mister. We don't do deals with outlaws, boy. Yeah, you do! Let's not waste each other's time pretending otherwise. Oh, government themselves ain't much more than a bunch of crooks. This is the land of opportunity, mister. And I'm giving you the opportunity to get your daughter back before 15 friends of mine take out all their anger and their loneliness on her. Esta no es la banda de Bill, ¿o sí? Where is she, boy? Bring Deke up to Tumbleweed in a couple hours. And don't get no funny ideas, or I will slit that horse throat myself. You boys have a pleasant afternoon. Yeah! What do we do? We do as he says. You and me, Marshal. Mr. McFarland, I'll get you your daughter back. I owe her that. Please do. No son la banda de Bill, ¿no? Porque lo hubiese dicho. I'll teach you some respect for the law. Hurry up, boy. Let's go. Quick as you can, deputy. Make sure he's tied on good. Stay with me, Marston. I won't let anything happen to her, sir. Vale. Antes de ir a rescatar a Bonnie, vengo un segundo, por favor. Es que tengo muchos mocos.
He vuelto. No veas, ¿eh? Come on, let's get this charmer to tumbleweed. Que no sé por qué tengo See, this tantos is what mocos, happens when the tío. Federals Pero bueno, interfere in yo our no sé. affairs. Are you happy now? No, I ain't happy at all. And I already told you, I ain't with the government. Now you say that, John, but the only thing I know for sure is who sent you. They made me come here. They gave me no choice. That's your federal government, Mr. Johnson. They come down here dressed as cocky as the King of Diamonds, talking a lot of flannel about helping us, about spreading peace and civilization to the West, but they brought nothing but trouble and taxes. I agree with you. Wolves in sheep clothing, all of them. Rob you, then make you pay to have someone investigate the crime on your behalf. People around here have been fooled into feeling protected, when they're worse off than they were before. The fellas I know don't care about people. All they care about is lining their pockets. Why is this sorry son of a bitch so important to them? Norman Deek, Williamson's right-hand man. In other words, glorified errand boy. Wait, Marshal. Es la banda de Billy. Back for you. Bill's standards have slipped. We already filled you with lead once, you ugly Deek's bastard. the kind of man who's mean enough to be second in command, but too cowardly and stupid to ever be a leader. Don't ever use that line near your deputies. You know, for his sake, they'd best not have laid a finger on Miss McFarland. What is this place we're headed? Tumbleweed, a lonely, god-forsaken place. Some people say it's haunted. It was quite a town back in its day. Then they built the railroad to Armadillo and went clean past Tumbleweed. And that was that. Pretty soon everybody had up and left. Now it's just thieves, smugglers, and bandits. Scum like Deke here. Oh, popular spot for lynchings, too. Let's try to avoid that if we can, Marshal. Come on. O sea, vamos a Formerset, supongo. Bueno, no, ha dicho que vamos a otro sitio, pero ahí a lo mejor no Gave me estaba food and Bonnie. fed when they had no idea who I Estará was. en I owe el, them more than I can ever repay. el That's just they've been Formerset, through a lot. que es Well, el sitio they're donde both está la banda de Billy. different ways. I wouldn't have been running in and out of a burning barn to save their horses otherwise. I know you helped, just like you helped me. But you got your reasons for doing it. It's no secret why I'm here, Marshal. I told you the very first time I walked into your office. I trust you. It's just all this business with Blackwater and Williamson and the past. I don't know. Sometimes it's hard not to have doubts. I understand. I never planned to be in the lawman business neither. How is this mess supposed to turn out? Sending an outlaw to do the work of a lawman. That's madness. Ain't much difference between the two, as far as I can tell. There have to be rules, Marston. Even you must understand that. It's easy to make up rules, but they ain't much use if people don't understand why. Like my son. If I tell him not to do something, he'll do it anyways, just to spite me. If I punish him, he resents me for it. But if I show him why it's wrong, at least he has reason not to do it again. That's nonsense. Without laws, we're nothing more than animals. Just look at Deke here. Go to hell! Man has worked hard at civilization. Your boy steps out of line, you whack him. He does it again, whack him harder. You're a good man, Marshal, and I respect what you're trying to do. From what I've seen since I've arrived here, the law ain't really working. Criminals are like weeds, Marston. Quick as you stomp one out, another one sprouts up in its place. You think you're a man, do you? Don't worry, my boys know how to treat a lady. Yeah. Come on, boys! Over the bridge! Vale, es por aquí. No, es ahí enfrente. Easy there. John, you'll be exchanging the prisoner for Bonnie in the middle of town. Keep your eyes open. I sincerely doubt these scum plan to play fair. Fair my ass. You bet. Besides, Norm here's gonna be my shield, ain't you, Norm? It'd be my pleasure. Lead Deke into town. We'll be right behind you. Vale, perfecto. I'm sure it's been nice for the boys to have a whore to play with. Supongo que no me intentarán disparar I porque hear le meto un those tío a este. rancher girls like it in the rear. Qué gilipollas, tío.
Maybe she won't want to go home. She's been fucked so good. Why don't you... Come on now, boys! Cut me loose! Wait! Where's Bonnie, you bastards? Trusting son of a bitch, ain't you? ¿Qué hace? Han matado. ¿Lo han matado? John, you gotta get the body before they kill her. Ah, bueno, el que corre sí que hay que matarlo, ¿no? Han matado a Norman, Dick. O sea, Bill se la suda tanto que mata a su mano derecha, tío. Bien, mira, las pelotas no le estoy dando. Ya se le escucha gritar. Uf, qué malo soy, tío. ¿Dónde está la gente? Ah, mírala. Hostias. Se muere, Estaba camuflado el tío este. Leave her alone! You shoot like women! Don't you lay a finger on her! No, no, a ella no. Vale, la gente. Coño, este detalle es más difícil que el otro, Just give it up! Come on, you fight! She ain't involved in this! Coño, tío. ¿Cómo la libero? Tengo que acercarme a ella, tío. Es una locura acercarse a ella. Si te acercas a ella, te matan. Where's Bonnie? I thought we had a deal. Well, you thought wrong. We don't make deals with the law. Es que matan a Norman Dick como si nada, tío. Coño, que no le puedo dar, ¿o qué? Espérate, tío. Vale, hay que ir más rápido, Tío, la han rajado por todos lados, además. Ah, vale, pensaba que eso era un tío. This ain't looking good. No veo a más. A ver, la ventana esa había otro. Tío, y no se ha ahogado, Ha aguantado muchísimo. Bonnie, are you okay? I'm fine now, Mr. Marston. Thank you. Thank you. Hostia, le han dado una paliza, la han rajado. What the hell took you so long, stupid man? Respeta. Well, you weren't exactly helping me. If you think I'm gonna lower myself by making a joke about being all tied up, you got another thing coming. Come on. Qué manera más rara de dar las gracias, pero bueno. Hijos de puta, en mitad del pueblo le han hecho eso. Coño.
No le puedo dar patas. No. Munición de pistola. Aquí por saquear no te baja el honor ni nada, ¿no? Como en el 2. Supongo que no. De todos modos, tampoco voy a saquear a todo el mundo. Y saqueo a otro. Venga, ya este también. Venga. Vámonos. Hablar con... ¿Con quién es? ¿Cómo se llamaba? Con Seth. Un segundo. Vale, ya estoy aquí. No hay secundarias, ¿no? Parece. A ver. Bueno, esa, pero esa necesito $200 como mínimo y no me lo gastaré todo de golpe. Y aún ni los tengo. Venga, vamos. Vamos a hablar con Seth, que está en la iglesia esa. ¿Qué le pasa a este? Ahora atacan los lobos. Son pumas. Tío, no apunta automático. Le metí un tiro en la cabeza y se da a su lado, tío. Hostia, súper incómodo de apuntar. Ha muerto el tío. Es súper difícil apuntar, tío. Sí, se ha muerto. Bueno, bueno. Lo siento. Es lo que hay. Lo siento. Con calma, no tengo prisa. Por cierto, la semana que viene habrá más directo. O sea, habrá directo también. Y seguramente empiece un poco antes. En vez de empezar a las 4, 4 y media, empezaré a las 3 o algo así. Eso la semana que viene. Menos el sábado y el domingo. Coño, ¿qué es esto? Ah, para descansar ahí.
Menos si el... a comprar esa vivienda, perdón. Menos el sábado y el domingo, que no habrá directo por razones obvias. O sea, el sábado de la semana que viene es la velada. Y el domingo no puedo hacer, simplemente. Y la velada yo la quiero ver tranquilito, con calma. Con el chat de Yo Juan al lado y tal. Salvia del desierto. Esta es la que necesito, ¿no? Para lo de superviviente. A ver. Sí. 6 salvias del desierto. Llevo 2. Vale. De verdad, lo resfriado que estoy no tiene sentido. Vamos a hablar con Seth. Otra salvia. Otra salvia aquí. Creo que es salvia, ¿no? Ah, no, esto es... Bueno, sí, creo que no. ¿Cómo es? A ver, la pone ahora. Matricaria silvestre. Vale. Evidentemente, bueno, ya lo he dicho, el sábado que viene, no. El que viene no haré directo, ¿vale? Porque es la velada. Y la quiero ver tranquilito. Y el domingo, pues tampoco, pero el domingo no porque él sea la velada, sino porque no puedo. Y ya supongo que volveré el lunes o el martes. Y la semana que viene directos, en plan, como siempre, solo que empezaré antes. Y lo mismo, al empezar antes, durarán más. Solo que... no sé si empezaré a hacerlo el lunes o el martes, o sea, ya veré. El lunes a lo mejor no hay, y el martes sí. O el lunes sí que hay, y el martes también. Que no sé si será de del Red Dead, o ya lo habré acabado. Yo creo que no lo habré acabado todavía. O sea, seguramente el lunes y el martes lo mismo me dura hasta el miércoles este juego. O sea, lo mismo me dura hasta el miércoles a lo mejor. O incluso a lo mejor lo acabo esta semana no creo.
que hace. That's no way to treat a woman. I suppose not all men are bad. I won't forget what you did here. Vale, Glad vale. to be of service to the oldest profession. Eso es verdad, ¿eh? O sea, el ser prostituta es la profesión más antigua de la historia, si lo piensas. Que es una desgracia que se siga haciendo, pero bueno, yo qué sé. Es una desgracia que se siga haciendo eso. Pero a ver, yo qué sé. Es lo que hay. Por desgracia. Que sería fácil solucionarlo, en verdad. O sea, es que la policía haga su trabajo, básicamente. Sobre todo a las que están secuestradas y las que no quieren hacerlo y están obligadas a hacerlo. Eso no está bien. Si hay alguna que lo quiere hacer porque le apetece, adelante. Pero no está bien de todos modos. ¿Qué hago hablando de esto? Estoy jugando un juego. Toma por culo. El Red Dead. Disparo. Oeste, caballos y prostitutas, por desgracia. Es lo que hay. Exhumación de cuerpos, ponía. Este es Seth, ¿no? ¿Qué hace este tío? Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. Wes Dickens. My name is Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. Wes Dickens. Let me be frank for El 1 señor second, Wes partner. Dickens y yo. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Es un psicópata, sí. Te parece un psicópata. My partner. My boy, my man. Moses Forth. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that, then? The map, partner. ¿Qué mapa? Dilo, The map coño. that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine. It's mine, all mine. Sure. Referencia. And where's this Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self-same. Tío, qué mal rollo da con los dientes fuera y toda la boca llena de sangre. Come on, Seth. Let's go see Moses. Get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. Qué rápido lo hemos convencido. Come on then, partner. Venga, va. Le sigo a usted. Whoa there. O sea, está buscando un mapa que se lo robó un amigo suyo, su mejor amigo. How can you think that low? Bueno, su alma Digging up gemela, dicho. graves and looting from the dead. Ha, hypocrites. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. I met some sick bastards in my time, Seth. But you're special.
folk is cold and heartless all their lives. To me, they get warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. No sé, al final el tío este va a ser súper listo. Lo retiro. Joder. Lo digo y acaba de hacer caca. Está enfermo, tío. What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. No, este tío no está I bien. need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke, all them boys. Pues Deke Sometimes está they muerto. call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. Coño, mira qué bien. O sea, este tío nos va a ayudar a meternos dentro de Fort Mercer. What's so important about this map? Nothing much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a raging fire I can't put out. Let's go. There. All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. Vale. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Estaría bien subtítulos, la verdad. O sea, que lo distraiga y él mientras va a ir en sigilo tranquilillo. Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. Qué bien disimula, ¿eh? Roba el caballo de un ayudante y cometerás un delito. I know. This place is deader than a side of bacon. Don't you Coño. lay a finger on them Hostia, horses, hostia. mister. Hey, what the hell are you doing? La de tiros que va a meter. Ahora me dice que al cometer delitos me pondrán un se busca. A ver, de hecho creo que no me ha pasado antes. De hecho creo que es la primera vez que me busca la policía, ¿no? Creo. I thought we were friends. Mierda. Claro, es que este no es mi caballo, este se cansa más rápido. O sea, tengo que huir. Voy a intentar hacer que dejen de buscarme. Sin alejarme mucho tampoco. Llamo a mi caballo, por la cara mi caballo está ahí, vamos, pero por la carísima. Vale, en teoría ya está. Vuelve con Seth. Este caballo ahí se queda.
Vale, aquí está, ¿no? En teoría, Come míralo. on, ain't no time to be wasting. ¿Pero ha encontrado algo o se ha quedado quieto? Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Sí, se ha quedado quieto. Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! Get that Otro loco. slippery bastard! I need him alive, though! This ain't none of your business! Lánzale el lazo a Moses. Coño, con los bancos, tío. Menos mal que es lento. Fatal. Don't trust Seth. He's sick in the mind. Habló. Y yo qué lento que soy. Es lentísimo yo, ¿no? O el tío este es súper rápido. Vale, vale, ya estoy suficientemente cerca. Ay, ay. Son of a bitch! Respeta. Why are you doing this? Coño, John, dile algo. Llevar a víctima. You just wait till I get loose, mister. You must be stupid trusting that crazy bastard. What's he paying you? I'll give you double. Si la cosa es que ni me paga. Shut up and no annoying the horse. Who do you think you are, mister? Let's go. Seth would sell his own mother. Whatever he told you, it's a lie. Seth lost his mind a long time ago. Bueno, tú tampoco parece que tengas muy bien el juicio, la verdad. Tú también pareces un poquito loco. It's mine now. You hear me, Moses? Mine, mine, mine. Moses, you son of a bitch! Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Oddfellows Rest. It's in Oddfellows Rest. Now, get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. ¿Una carta de qué ha dicho? Come on. We can pay it off in the telegraph office. Best we deal with Carta this de now, indulto. mister. Tu deuda en la esquina superior derecha indica que los cazarrecompensas te buscan. Uf, qué pereza. La voy a pagar, Porque en este tiene pinta de ser más coñazo todavía que en el segundo. Hello there. Buenas. That crazy Mary swears Go on, man. Lo primero, pagar. Fresh start. Don't do nothing foolish now. Y ahora entregar la carta de Until indulto. next time. I hear they found some treasure. ¿Qué? Ah, bueno, me lo cuenta como que lo he pagado. Mister, thanks for your help.
Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. La carta de indulto era para pagar la recompensa sin gastar dinero, ¿verdad? Eran 20 pavos, ¿eh? Me cago en la puta. Vale, aquí hay una secundaria. La voy a hacer. O sea, mientras Seth se va a ir a por su mapa. Now why walk when you can ride, mister? You got it, sir. ¿Se puede entrar por aquí? Sí. Hablar con el hombre. My, take a look at you. Will you take a look at you? ¿Qué pasa? You look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Whatever you say. Cold, tough, but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Oh, nothing. I was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yeah, my ma felt the same way. And now she wrote me out of her will, and there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, you know, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. Perfecto. Muy rara esta secundaria, la verdad. No need to walk, mister. Vamos a abrir el mapa. No hay más secundarias, ¿no? Aparte de esta, pero aún no puedo hacerla. Así que hay que hablar con West Dickens, ¿no? Vamos. A ver. Vamos. Mira el perrete. Muy mal por parte de Rockstar que no se puede interactuar con los perros en este juego. Tío, piénsalo. El GTA V salió 3 años después de este. 2 años antes de este salió el GTA 4. O sea, Rockstar antes hacía juegos a más, en plan, en masa, hacía juegos en masa. Sí que es verdad que se aprovechaban un poco, los juegos antes eran más pequeños. Coño, el tío este es ha muerto, ¿no? O sea, pues lo siento. El tío es gigante, ¿no? Coño, que no quiero correr. Abrir el contenedor. O sea, es que antes Rockstar hacía juegos sin parar. Sí que es verdad que con un poco de crunch. Un poco de que en el Red Dead 2 había gente que no había visto a sus familias durante meses. Y con esto supongo que habrá pasado lo mismo. Y esperemos que con el GTA 6 no pase. Teniendo en cuenta que están tardando más de
de 6 años en desarrollarlo por lo menos. O sea, esperemos que con ese no pase. Que en realidad, piénsalo, el GTA V, en comparación con el Red Dead 1, el 2, el GTA 4, el San Andreas, el Vice City, etcétera. Bueno, etcétera. El plan... Los míticos de Rockstar. El Bully y tal, el GTA V en verdad es malo, O sea, en cuanto a historia y tal, si el GTA V no llega a ser porque está Trevor, sería difícil de jugar. Es el que más GTA es, porque es una locura, en plan. Puedes liarla de 200.000 maneras distintas, pero... GTA V es el peor, ¿Qué pasa con la misión? ¿No puedo hacerla porque es de noche o qué? O sea, el GTA V es el peor GTA. Aunque me duela decirlo porque me encanta, pero es el peor. Y bueno, a Rockstar... Supongo que lo que tiene entendido Rockstar es que el GTA V es el mejor juego que han hecho nunca, ¿no? O sea, es el que más ha vendido, es el que más dinero genera todavía. Yo qué sé. Pero el GTA V es malo. O sea, no es malo, pero en comparación al resto es malo. Vuelve de 5 AM a 10 PM. ¿Qué hora es? Ah, bueno, faltan... No. Pero bueno, no sé. Voy a hablar con Seth, entonces. Que está... donde antes. O sea, yo sé que mucha gente, también gente sobre todo bastante más joven, o gente que no ha jugado el resto, creen que el GTA V es el mejor y para nada. O sea, el GTA 4 en cuanto a historia, en cuanto a personajes y tal, es mucho mejor. El GTA Vice City también, el San Andreas es una locura. Los Red Dead son bastante mejor que el GTA V, todos. En cuanto a historia, personajes y de tal, o sea, no hablo de mecánicas. Que de mecánicas el Red Dead 2 le da 10.000 patadas. Y este en verdad también. El GTA 4 también, porque el GTA 5, no sé qué pasó en Rockstar, que dijeron, vamos a hacer todo lo que ya tenemos con el GTA 4 en temas físicas, en tema de jugabilidad, movilidad, en muchísimos temas, y en el GTA 5 dijeron, vale, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a quitarlo todo. Todo lo que nos costó hacer las físicas, etcétera, del GTA 4, vamos a quitarlas y vamos a hacer un juego bastante sencillo. Y el GTA 5 en realidad yo creo que pensaron que es más para todos los públicos el GTA 5. O sea que lo pueden jugar fácilmente niños pequeños. O sea, hablando de el online y tal, para darte una vuelta y cosas así, porque la historia como tal, el GTA 5 es dura. O sea, no es dura en nivel de que, yo qué sé, de que te genera mal en el estómago al verla, sino de que es dura para que un niño de 10 años la juegue, por ejemplo. Y sobre todo con Trevor. O sea, sí, Trevor, gracias a Dios que sale en el GTA. Porque con Franklin todo el mundo se pensaba que iba a ser otra vez un pandillero guapísimo. Y todo lo contrario, o sea, odia ser pandillero y tal. Y eso realmente, Franklin es un personaje un poco vacío. Sí que es verdad que empiezas... Es que en realidad no. Franklin empieza odiando ser pandillero y acaba odiando ser pandillero. O sea, no tiene mucha evolución de personaje. El que más tiene realmente es Trevor. Porque Michael es muy sencillo también en parte.
O sea, Michael era un tío que estaba retirado, decide ayudar a Franklin, odia a Trevor y poco más. Y quiere a su familia, pero su familia él no, por todo lo que ha liado, pero bueno. ¿Qué hace este? You see, I wasted a bunch of time looking for that last bit of map. And I got to thinking, Moses was a liar. And I imagined myself doing all kinds of unpleasant things to his corpse. And then I realized... Realized you were sick in the head? That you needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner. I realized Moses weren't no liar. The issue was Aiden O'Leary, who said he had the body. Aiden died in that flu epidemic, and the bodies weren't even buried yet. Got the body sitting in the back of that wagon behind you? Yes, sir. You're not even gonna wait until they're buried before you... Well, they don't care, do you, boys? Honest folk off to a better place. Apart from that Aiden O'Leary fella, I never liked him. They say he laid with his sister. I don't like women, partner. I don't. Not since Mary died. Seth, what are you gonna do with those bodies? I'm gonna take them back to a nice quiet spot and look for the map. I needs the map, partner. I needs it. Let's go! We ain't the only ones with an interest in these here fellers. Este tío no está bien de la cabeza, pero nada bien de la cabeza. Can't wait to get my hands on these. Find someplace quiet near Tumbleweed. I got a feeling the treasure's around there somewhere. Stay left. No need for the people of Armadillo to see my friends back here. O sea, es eso, el GTA V es... Come on, don't be shy. What did you say? I didn't say nothing. Are you talking to them? So what if I am? I feel less alone with them than in a crowd of people. The way I see it, they lost their souls, just like me. You're truly a sick man, Seth. You remind me of why I hate people. For a man who kills so much, you sure seem to have a problem with the dead. Life kills everyone in the end. They ain't so different from you and me. Aside from them being dead and rotting, I guess they ain't. All right, Seth. Calm down. You talk to the corpses and I'll drive the wagon. O sea, si lo piensas, el GTA es el GTA V es el más GTA de todos. Joder, tío, no puedo hablar. We gotta go faster, partner! They surely know where I am. Hey, you ain't ready for me! There's some bullets on this! Better than a poke in the eye! Oh my! Oh my! You can go. There, my friend. I won't hurt you. Come on, let's get this wagon moving. No puedo, hay un... Will you be my friends? Y el otro está arriba. Qué bonito. Ah, ya lo tengo del parque. Yeah! This feller had a few bucks on. All done with this one. Ah, le está robando además a los cadáveres. Move them horses, damn it! This'll all be over soon. Oh, look here! I found me a few bullets. It's been a pleasure meeting you. Can't you go any faster? Can't you see we're in a rush here? There's my man. Come on, whisper to me. Ooh, a bottle of elixir. Thank you, my friend. Go left here, partner. This is where it is, buddy. Right here. Es súper difícil, Woo! Somebody needs a new cologne. Go left up here. Yes!
Here it is. I've got the map, mister. I got it. Looks like the treasure's in Tumbleweed. That's where... Tío, yo no sé qué voy a hacer con los mocos, de verdad. Es que no entiendo por qué estoy resfriado. Si estamos a 50 grados, tío. Estoy yendo. We gotta go faster, partner! Boy, you ever shoot out with a hard oh my! Oh my! Is this the quickest you can go? Vamos lo más rápido que pueda ir. Tiene el mapa, ¿no? El tío ha dicho. Es horrible, cabalgar este juego. Me da a mí que no va a haber nada. Maybe then you can take them back. No conduce. Thanks, mister. I reckon I'll sit here a while trying to figure this out. I'm gonna be rich. When you're done with that, get over to Fort Mercer. I need you inside that place. After I find my treasure, mister. Yo llamo a mi caballo. O sea, Seth está ahora mismo en Fort Mercer. ¿No? Ah, bueno, no. Está aquí. Pues voy a hablar con él. A ver si ha encontrado su tesoro. Ah, estaba ahí a la derecha. Oh, it's like that, is it? Huh? Not talking to Seth today? Oh, the old silent treatment. Oh, whoa, whoo-hoo. That's quite a stench. Hey, Seth. Seth, come back here. Oh, hey, partner. I was just looking for you. Looking for me? What? Over there? How you doing? I'm good. Well, see you later, partner. Where you going, partner? Nowhere. Okay. Nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir. No, sir. Come on, partner. Okay, I was just fooling. Partner, you know, the thought of that treasure does funny things to me. According to the map, it's somewhere in that big abandoned house. Joder, tío, ¿en serio hay gente todavía? Did you see these fellers? Dubious as they look, I figured they must be with you. Vaya tiro. This can't be happening. Hostia, cuánta gente, tío. Uf, en el pie, buen tiro. La cosa es que en este juego mueren más rápido que en el 2.
Pues a lo mejor de un tiro en el pecho se mueren y, por ejemplo, en el 2 esto no pasaba. It's locked. Let's try around the back. Inspección al sótano. Va a haber alguien seguro. You gotta go now. It's our last chance. Coño, tío, no apunta. What's that meant to be? Son of Súper oscuro se ve aquí, Kill them all, mister. What the hell? Come on! Don't let them get my treasure, mister. You can't kill us all, you fools! Damn! Don't leave any alive. Oh, give me them goodies! Ain't your life worth living? Está arriba, ¿no? El tesoro. You'll never find it. Sneaky sons of bitches. I do so wish to treat you gentlemen like. Put him down, for Christ's sake! Hey, that's my damn treasure. E intuyo que es eso. Finally, I see the light at the end of this very long, long tunnel. Seth's gonna be rich after all these years. It's silk sheets and Parisian whores from now on, mister. What the goddamn hell is this? A glass eye? I'm sure whoever that belonged to treasured it very much. Stupid liars. Those stupid chicken shit maps. Making a damn fool of me. A glass eye! It's a glass eye! Stop with the tears and help me with Williamson's gang. And you can come up with another excuse to go exhume one of your old friends. Hunting dead man's treasure ain't done me no favors. Sure. I'm ready for the living. Estaría bien. I'll see you and Mr. West Dickens over at Fort Mercer when you gentlemen is ready. Estaría bien que dejase a los muertos en paz, la verdad. A ver, era evidente que no iba a haber nada. O sea, eso se nota cuando... Lo normal, cuando una historia va sobre un tesoro, el tesoro suele ser una mierda. O no suele haber tesoro. Como pasará en One Piece. Hostia, tío. ¿Habéis visto lo del live action de One Piece? Qué panda de hijos de puta, tío. O sea, es que es súper absurdo. Y más en un mundo como One Piece. Es que no se puede hacer. No va a salir nada bien. No se puede. Es imposible que salga bien. O sea, no por el tema de los actores y tal. Que no sé ni quiénes son, sinceramente. Es por el tema de que un mundo tan cartoon como lo es encima One Piece. O sea, no puedes hacer un live action de un shonen. No puedes. Porque es un mundo demasiado de fantasía. Y en el anime se narra de una manera que en la vida real no se puede narrar de esa manera. Por el tema de las caras y cosas así. Por ejemplo, en One Piece hay muchos personajes que le miden las piernas 20 centímetros y el resto del cuerpo son 2,50 metros. O sea, ¿de dónde sacas un tío en la vida real así? Es que no existe.
No existe. Y si existe, no se puede poner de pie. Por lógica pura. O sea... Y muchas cosas. Lo de... Es que One Piece es demasiado cartoon. A la vida real. Demasiado. O sea, si me dijeses algún otro, te lo puedo llegar a aceptar. Pero por lo general, la gran mayoría no se puede, básicamente. Me callo aquí y de casualidad he encontrado esto. O sea, el live action de One Piece va a salir horrible. Igual que salió el live action de Death Note. Igual que saldrá... Igual que salió el live action de Dragon Ball. Igual que saldrá el próximo live action de un anime. Que no sea One Piece. A menos de que pilles una historia, yo que sé, con personajes súper reales y tal, es súper difícil hacerlo. Un anime que sea tal cual la vida real. Sí, por supuesto. Ah, bueno. ¡No! Y tanto que te mato, ¿dónde estás? Venga. Este es mi caballo, ¿verdad? Este es mi caballo. Tío, el detalle, en serio. ¿Y cómo consigo otro caballo? Ah, mira, por ahí viene. Es verdad, aquí spawneaban. O sea, venía un caballo al azar. Buenas, caballo nuevo. Tío, mataba al caballo. En este no voy a cargar partida, porque acabo de empezar el juego realmente. O sea, en el Red Dead 2, cuando me pasó lo del caballo, cargué partida porque el juego estaba acabando ya. Y cargué partida por eso. Aquí aún queda bastante. Hostia puta, tío, qué mala suerte. Qué mala suerte. Míralo. El caballo suyo ha spawneado también delante mío. Oh, Mr. Marston. How are you, sir? I'm all right. I met up with your friend Seth. Todo eso es el medicamento. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy, your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money.
Money? What are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon. Extra hands. And I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. O sea que sí, su medicamento es falso. Let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Now, sir, tooth gap, tooth breach. Pero conduces tú, ¿no? Sí. No voy a omitir el viaje. Seth is an interesting fellow, is he not? I wouldn't say interesting, more deeply disturbed. I can see why you two get along. I see the good in everybody, John. It's a flaw of mine. I have a soft spot for life's flotsam and jetsam. Connection with him, more like. You and Seth have a lot in common. You both rob people for one. Mind you, at least he waits until they're dead. Oh, my dear boy. Nobody is more critical of drinkers than a drunk who's mended his ways. What are you talking about? Come on now, John. I've heard about you. You spent your life robbing people. It's a little inappropriate to be taking the moral high ground now. I had the courtesy to put a gun in their face. Whatever helps you sleep easily at night. We stole from those who had too much. Tried to give to those who had too little. A Robin Hood with spurs. Oh, romantic. You expect me to believe that poppycock? Maybe I'll have the good fortune to be able to leave my nefarious life behind one day and work on the government's dime. Don't talk about things you don't understand. Dear, oh dear, simmer down, my boy. You need to start appreciating your friends more. Folks around here don't see you as any different from Bill Williamson. I didn't think I'd have to huckster snake oil and dig up the dead, that's all. Take it from me, John. Collaboration is the key to ¿Cómo se hace el success. aceite de I can serpiente? help you. Seth can help you. It's business. Nothing more, nothing less. There's no need to make it quite so personal. Suits me. Porque, por ejemplo, el aceite de oliva sé cómo se hace, pero el aceite de serpiente... Anyway, John, we must talk about the race. No sé. Yes, the race. Oh, come on. Time to purge that negativity and start thinking like a winner. You're going to have a whale of a time. They've been holding these chariot races in New Austin for as long as I can remember. And we need the money. Why aren't you racing then? Me? Oh, no. Not my thing at all. You have already proved yourself more than adept at the reins, my dear boy, and under some stress. These races are Byzantine in their ferocity, and the terrain is treacherous. People will do just about anything to win. Men die. It's a marvelous spectator sport. Sounds like fun. And you are my wild card, John. They won't be expecting you. So what's your role in all this? Think of me as your spiritual guide. Do I have to? You are a free man, of course, but I strongly recommend it. Imagine, just for today, you are not an aging bounty hunter, and I am not an avant-garde business pioneer. No, sir. Today, we are gladiators. Motivation, dear boy. I'm definitely feeling motivated to get the hell out of here. Vamos a hacer la carrera, ¿no? Supongo. A ver, está conduciendo él ahora mismo. Yo no estoy haciendo nada.
carros no, tío. Con carros va a ser horrible. Es que no he conducido uno nunca, tío. En el último, además. Pues venga, va. A ver qué tal. Uno así chiquitillo no lo he llevado nunca. Y'all know the rules, but for you newcomers, this here's a fair race. Keep to your manners and let the Fester cart pass. So now that's been said, y'all can get to running each other off the road like always. All right now, counting to 3. O sea, podemos embestirnos para afuera. You can win this battle. Take it over. A ver, no creo que sea muy difícil tampoco. Pero empezar ya voy primero. La cosa es que se me vaya el caballo. Que se frene por la putísima cara. Curva grande ahora. Uf, es súper sencillo, de conducir el carro este. Es mejor esto que ir en caballo normal. O sea, mira cómo gira. Nada, esta carrera la gano. A la gente viendo la carrera. Cuidado que se está cansando. Hostias. Lo he volado, al tío ese. El tío ese ha salido volando. Pero es que no lo he tocado, en realidad. Ha salido disparado, ¿Es por arriba o por abajo? Es por abajo, creo. No, da igual, en realidad. No sé. Estaba igual. Voy bastante bien. O sea, que de hecho esto ya es la meta. El siguiente. Nada, facilísima esta carrera. En comparación contra la de Bonnie, esto se conduce muchísimo mejor que el caballo. O sea, el caballo normal es horrible ir con él. Hell Pues of ya a está. race, mister. I'll take care of this cart for Mr. West Dickens. Come on, John. I suggest we beat a hasty retreat. ¿Por? ¿Qué ha hecho este tío? Right. Let's remove ourselves from the stage before somebody decides they want their money back. Ah, vale, porque han perdido a Otavo. Wasn't that fantastic? The cheers of the crowd, the thunder of the wheels. The falling rocks, the homicidal maniacs. Oh, come on, John. Even a cold-hearted misanthrope like you must have found that just the tiniest bit exhilarating. Not the friendliest bunch, are they? They take the racing very seriously in these parts, and your participation was not entirely pre-approved. That was clear. Ah, sport, war, and heartache. The guilty pleasures of mankind since the dawn of time. Get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Yes, of course. Van a venir a dispararme, cazarrecompensas, seguro. Bueno, cazarrecompensas no. La gente que ha perdido su dinero. Es lo más probable, ¿no? Bastante fácil la carrera, tengo que decir. Ah, bueno, pues no me dispara Well nadie. done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. ¿Cuánto para ser We exacto? seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor.
Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish? Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Estamos reclutando un equipo, Estamos reclutando un equipo para... Me quedo callado una hora, te imaginas. Estamos reclutando un equipo para entrar a Formerser. A ver, hay otra de West Dickens, la cual no entiendo por qué, pero hay que hablar con Irish, ¿no? Irish. O Irish. ¿Esto qué es? Ah, vale, es una casa. Secundaria no hay nada, ¿no? No. Trabajo vigilancia nocturna, vale. No hay ninguna. Vale, pues vamos a hablar con Irish. Irish te espera en el establo de Armadillo, en la I en el mapa, vale. Hay periódicos atrasados a la venta. Compro periódico y me pongo a leer. Uf, es que en realidad... plan, que saldrán las noticias. Lo del caníbal seguramente vaya a salir. Que han quemado el rancho de McFarland. Y poco más saldrá. A lo mejor sale algún dato así interesante y cosas así. Por lo general. Este caballo se le acaba rapidísimo la estamina, Como suenan las pisadas no me gusta nada, Lo voy a bajar un toquecito. El como suenan las pisadas no me gusta nada en este juego. Creo que al bajarle los efectos le bajan las voces y todo. Coño, ¿y esta gente? Casi me tira. He frenado justo. ¿Qué hora es? Las 7. Hostia. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Cuánto llevo? 2 horas y media. No veas. Pensaba que llevaba bastante menos, O sea, ha pasado rapidísimo. Vale. Pues vamos a hablar con Irish en el establo. Este caballo me gusta menos que el otro, El otro era muy bonito. ¿Qué hace? Todo exagerado, tío. Exageradísimo, Mira, yo creo que ya sé quién es Irish. Yes, boyo, you messed up properly this time, didn't you? You little paddy bastard! You thieving McCunt! You got it all wrong, Welsh. All wrong. It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Here, keep on talking there, Irish. In about 15 more seconds, your whole world's gonna turn black. What's up, boys?
Fuck off, boyo. This don't concern you. When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here. This patty bastard stole our guns. Tried to steal our horses. Law's clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did. Not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Hush your mouth. Anyway, you all got horses now. No one needs to die. Leave him be. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. And you're getting on my nerves. Yeah. I ain't gonna tell you twice. Ah, you son of a... Don't worry, old pal. Hell's better than Wales. Aquí en mitad de todo. The French never won a fight in their bloody lives. Bueno, alguna que otra han ganado. Haciendo trampas, Mr. como Nigel siempre. West Dickens said you'd help me locate a machine gun. And since I just saved your life... I can't thank you enough for taking care of those two degenerates. Untrustworthy, poor in personal hygiene, lacking in the finer qualities of a gentleman. What about the gun? It'd be my pleasure. She's magnificent, government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Follow me, fella. Alrighty, my guardian angel, this way. Come on then, let's find this guy. Come on! What's your name, friend? John Marston. Stroke of luck you came along, fella. I thought I'd drunk me last breakfast there for a second. Who were those fine specimens of humanity? What are you doing back there? Come to it, fella. Come on! You don't seem too upset about your friends getting killed. Life's too short for regret. And I'd outgrown them fools. They both was getting increasingly unreliable. I was the brains of the operation, as you can imagine. Yeah, it looked like you had everything perfectly under control back there. They caught me off guard on that one occasion, on account of a little tipple I allowed myself earlier in the day. So where's this gun of yours? Not for now. The thieving bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we blast in there. Se escuchan como explosiones a la izquierda, first porcupine. You best not be lying to me. Es parte de la Listen, fella, canción. I didn't ask for your help back there. I No tiene don't owe sentido. you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. You don't know who you're dealing with here. Irish, I've met enough men like you to last me a lifetime. Two-bit slugs who think they're snakes. Slow up. Sí, es You parte can make de quick la work banda of those sonora. fellas if they give you trouble. The gun's stored just inside that shack. What about you helping me out? I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, Es fella. decir, que vas a Trust estar me. aquí mirando cómo lo hago todo, ¿no? ¿Se puede hacer en sigilo? What the hell do you want? Check your asshole. Me da a mí que no, que se le Back está off mirando. now before I put a hole in your skull. You fellas couldn't hit the ground with your hat. Qué mal, tío. Lo ves, en este juego mueren de uno. A ver, depende de donde le des, claramente. Lo vea facilillo, ¿eh? Somebody help! It's gonna be a reward! Oh, boy! You're mine now, you dumb bastard. ¡Coño! Pero mira quién es. Pues este tío estaba muerto. O sea, lógicamente no es él, pero anda que no se parecía, tío. O sea, aquí no está la ametralladora esa. A ver, ¿dónde está Irish? Está lejos, ¿no? Parece. Sí. Pues vamos con él. O sea, estamos buscando una ametralladora y el hijo puta se ha ido. Se me ha engañado, no hay nada aquí.
Hemos venido, hemos matado a esta gente porque le ha dado a él la gana. Hasta arriba. O sea, el tío este le ha salido de los huevos matar a esta gente y pues vamos. ¿Qué hace? Ah, vale, iba detrás del coyote. Pensaba que me estaba disparando a mí. La verdad pensaba que me estaba disparando a mí. Pues vamos. Planta. Ah, bueno, pero esa es la matriarca. Matriarca no, matricaria era, ¿no? Mira, es que el caballo no gira nada, ¿eh? ¿Cuál es? La misma. Las que ya tienes deberían quitártelas para que no te las marquen. Como chilla el coyote, ¿eh? Venga, va. A por el mentiroso de Irish. Mira, se ve morado el humo con el sol. No, por el sol no, por las nubes de tormenta. Se ve morado. Que en este las nubes no son voluminosas, ¿verdad? O sea, no, en el 5 no lo son, dudo que en este sí. En el GTA 5 no lo son. Pero sí que están muy bien hechas, las nubes. O sea, no parecen un PNG. Como en el GTA 5, que lo parecen vastísimo. Hay nuevo armamento disponible en la armería local. Gástate los dólares que estás ganando con tu sudor de la frente, con el sudor de tu frente, y etcétera. Voy a hacer como si no hubiese pasado. Voy a hacer como si no hubiese pasado. Porque ha sido un poquillo rarillo eso, ¿eh? ¿Dónde está el tío? Ah, mira, está aquí. Justo lo digo. Hola. Hola, señor. Hostia, John ha dicho hola, señor. Mira, va, me voy a comprar un periódico. Ah, lo tengo que leer ahora obligatoriamente. Cuando con el tren de fondo me estás vacilando. Voy a leerlo porque por lo visto no es largo, ¿eh? Lo voy a leer aquí. En equipo... Sí. Vale, pues por lo visto sí que es un pelín largo. A ver, la banda de de Williamson siembra el pánico. En circunstancias que recuerdan al pasado cercano y no muy glorioso de nuestro estado, una banda de ladrones y asesinos están causando estragos en los condados occidentales.
Aunque New Austin nunca ha sido un lugar muy delicado ni apto para, para pusilánimes, esta nueva banda tiene muy preocupados a los representantes de la ley. Desde la época en la que la banda de... Coño. Desde la época en la que la banda de Dutch Van der Linde actuaba en West Elizabeth, ningún grupo criminal había causado tanta consternación ni había adquirido tanta notoriedad. Nuestra banda no la liábamos tanto, en verdad, ¿eh? Por lo menos desde el punto de vista de Arthur, no la liábamos tanto. Evidentemente sí que hacíamos cosas que estaban bastante feas. La liábamos mucho, la verdad es que sí. Me acaba de venir a la mente. Me acaba de venir a la mente el atracar un tren, un banco, quemar una granja, quemar otra granja, etcétera, etcétera. Y secuestrar a gente porque sí. O sea, sí que la liábamos bastante, la verdad. Notoriedad, aunque desgraciadamente los robos de ganado y de propiedades siguen siendo habituales en la región, la oleada de asesinatos, tiroteos e incendios causados por Bill Williamson y su banda han horrorizado hasta a los vecinos más briosos. Se cree que Bill Williamson, delincuente y libertino profesional desde su época del reformatorio, formó parte de la banda de Dutch Van der Linde. Lo confirmo. Desde hace años no se sabe nada de Dutch. Y pese a que hay quien afirma haberlo visto, se cree que falleció en un incendio tras un robo frustrado en 1906. Dado que las compañías ferroviarias y otras empresas están presionando a los organismos locales y federales para que reduzcan los delitos con el fin de potenciar el desarrollo económico y las inversiones. Queda claro que se tomarán medidas contra esta banda, la última que intenta vivir el sueño americano fuera de la ley. O sea, se cree que Dutch está muerto. ¿Qué puedo leer? El tabaco evita la tuberculosis. Voy a leer esta. Completamente falsa, por cierto. Donde abunda el aire fresco nadie tose, ni sufre resfriados, ni tampoco pulmonías. Sin embargo, la proliferación de ciudades y el amonotonamiento de los hombres en fábricas, talleres, minas y factorías, estos ambientes saturados y antígenos propagan la enfermedad pulmonar más letal, la tuberculosis. El doctor Charles L. Helden dice que los obreros pueden descontaminarse y protegerse de la enfermedad si fuman con asiduidad en un lugar de trabajo. Las pelotas, vamos, o sea, Arthur fumaba como el que más y se murió de tuberculosis. Por desgracia. El líder mexicano pide calma. A ver. El general Ignacio Sánchez, el presidente mexicano que se hizo con el poder el año pasado tras un sangriento golpe de estado en el que mató a su hermano, ha pedido calma en el turbulento país. El general Sánchez, comandante de una división de caballería mexicana que se ha formado en España y Bolivia, promete mejorar las condiciones laborales en todo el país y ampliar el derecho a voto. En su discurso de la semana pasada, Sánchez dijo: «Pese a mi origen privilegiado, soy un verdadero hijo de México. Pero como mexicano sé que nuestro país necesita fortaleza y pretendo proporcionársela. Nuestro país nunca lo ha tenido fácil, pero les prometo que vamos por buen camino». Vale. Un tónico oriental pone en peligro el futuro a los médicos. Eso supongo que será lo de tal. Vale, siguiente página. ¿Cuántas páginas son, por cierto? Ah, son solo estas. Coño, de repente se ve manchado eso. Pero no pueden ser solo estas, ¿no? Vale. Los disturbios vuelven a México. El gobierno del general Ignacio Sánchez no ha tardado en restar importancia a las noticias de disturbios en varias provincias. Aunque los testigos hablan de desórdenes a gran escala, protestas, ataques a trenes de los rebeldes y represalias,
Coño, tío, ¿qué me pasa? Y represalias violentas de los escuadrones de la muerte, los portavoces gubernamentales afirman que solo se trata de leves escaramuzas entre un gobierno cada vez más asentado y los últimos vestigios de una rebelión leal a los regímenes anteriores. No está claro el alcance de los disturbios, ni tampoco si México se dirige hacia un necesario periodo de paz o prosperidad, o si se va a asumir en otra época de violencia y luchas internas. Se cree que los disturbios en la capital han provocado unos 5.000 muertos, aunque un funcionario echó la culpa de los hechos al descontrol en una fiesta. ¿En una fiesta van a morir 5.000 personas? ¿Estamos locos o qué? Aparece una mujer secuestrada, supongo que será Bonnie McFarlane, la hija de un ranchero, vale, sí. Landon Ricketts está... Quizá esté vivo. Landon Ricketts, dificultad al viajar a México. Matanza en Redwood. Motín de obreros chinos en México. ¿Esto qué es? Aguas fiscales en Blackwater. La inmigración nos lleva al desastre, vale. No. O sea, la más importante básicamente es que Dutch es posible que esté vivo. O sea, perdón, que Dutch se cree que murió en un incendio en 1906. Ya lo veremos. De momento nos han pedido que pillemos a Bill. Where are you? Oh, who do you want? I see you. Get away from me. Right here. Está borracho. Where's that machine gun, Irish? Oh, Mr. Marston. I found you one. Sí, seguro. Found us one, Irish. We're in this together. You, me, and an assault on Fort Mercer. I'm the guy that saved you from getting killed back there, and who you owe your life to, remember? Not really. Happens to me all the time. You don't want it to happen to you again, do you, Irish? No, friend. I wants to buy you a drink. I wants to tell you how much she means to Tío, me. se How ve muy special bien he este is. juego, And I se want ve to tell you súper bien. that if you don't produce a Gatling gun within the hour, you'll wish you'd been killed back there. It's the whiskey, sir. It gives me the memory of a newborn babe, as innocent as can be. And it makes me violently angry. Shall we go look for that gun, sir? Yes. Let's do that. Not a feller to give up easily, are you? Estamos buscando una ametralladora de la Grandmes, una Gatling. Para entrar a Fort Mercer, supongo, ¿no? Este tío va a cabalgar si va borracho. Acompaña a Irish. I love me faithless Flora, the lily of the west. You're not gonna pass out on me, are you, Irish? Me? No, I'm right as rain. Or at least somewhere stuck between fair and meddling. Well, you're gonna be stuck somewhere between dying and dead if you try to cross me again. It weren't like that at all, feller. Me intentions were pure. I swear it on me poor mother's life. I just gets a tad confused from time to time. Honest mistake. If there's any more confusion, I'll finish what your friends in Armadillo started. Jesus! You're an impatient bastard, aren't you? Where's the gun, Irish? I hear some miners been blabbing about a machine gun they found. Apparently, they got it stashed up at Gaptooth Breach. Va a ser What do mentira. miners want with a machine gun? Shoot it at somebody, I suppose? Or sell it? I don't know. Never been down a mine in all my life. Sounds real fishy to me, Irish. I'd
I've just about had it with you and your games. You and Wes Dickens are so crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews. Maybe if you was more cordial with folks, they might be better inclined to help you. I saved your life and you repaid me by lying, nearly getting me killed. Not far now, Johnny. We should go around the side of the too so the miners don't see us coming. I still don't know what miners would want with a machine gun. Miners are always fighty bastards. Spend too long without daylight and doxies, and it starts playing with your mind. I never heard so much shit come out of one mouth. Only telling you what I heard. Oh, and we'll need a wagon or something to get it out of there. That gun's heavier than sin. So how was I supposed to move it by myself last time? You two-faced little bastard. Here we are. Let's stop here a moment to get a lie of the land. Observar el game, en plan... The entrance is plain to see, and there's a shaft them bastards used to haul out heavy ore. I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place. O sea que se va por ahí a dar una vuelta porque es mentira. I'll meet you at the mouth of the mine shaft. And Irish, I strongly advise you don't run off this time. Puedes entrar en modo detalle para batir múltiples objetivos rápidamente. Entra en modo detalle para ayudar a los guardias a buscar a ver. Escopeta de 2 cañones. Toma tiro. Venga, baja. Aquí a lo mejor con la escopeta vamos mejor, ¿no? Aquí hay como en el 2, en plan... Voy a comprobarlo. Sí, sí que hay. Mutilación. A ver, en este se verá más claro. Pues me da a mí que no, ¿eh? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Arriba, ¿no está? Ah, o sea, tenía que haber ido por el... Ah, no, es por aquí, es por aquí. O sea, hay que seguir el camino. Sí, es por aquí, es por aquí. Eso no es TNT porque no explota. Coño, me ha hecho daño hasta a mí. ¿Dónde están, coño, tío? Se he vuelto a dar la vuelta.
estaba ahí. It's just me and you, partner. A ver, ponerse detrás de un barril de TNT no es muy inteligente que se diga, ¿sabes? Súper mal dicho, que se diga. No es muy inteligente que se diga, la verdad. Mira, sí que hay metralladora. Bien, bien, bien. No nos ha mentido esta vez. Hazte con la vagoneta. Pues, empujar vagoneta, ¿no? Empuja la vagoneta a la sala del pozo. En verdad esto tiene que pesar muchísimo, o sea, lo mueve como si nada y esto tiene que pesar una barbaridad. Pero mira qué guapo. Guapísimo eso. Meet me at the bottom of the hill. Vale. Aquí ya sí que voy a tener que disparar seguramente. You best shoot me now or this is over. No, que hijo puta. Hala. Lo siento, ¿eh? What did I tell you? Piece of cake. Let's go. A short wee ride now, and we'll have this executive peacemaker delivered to Old West Dickens. Just make sure it doesn't fall off on the way. Vale. Perfecto. Pues... A ver. Guardando, vale. Empiezas a ser conocido en la frontera. Ahora te costará menos dinero sobornar a los agentes si es que cometes algún crimen. Vale. Montar en el caballo. Y a ver. Hay que hacer una secundaria. Un tipo raro. Ahora la sigo. Voy a hacer eso, de hecho. ¿Y la de Irish qué hace aquí? No sé. ¿Qué hace tan lejos? O sea, Formerser es esto de aquí. ¿Qué hace Iris tan lejos? Si se supone que él tiene la ametralladora. De todos modos, voy a hacer esa. Y me voy a ir. O sea, voy a hacer esta misión secundaria y me iré. Que ya es la hora. Llevo 3 horas de directo, o sea, perfecto. Está de puta madre. Un tipo raro, ¿cuál es esta? Es que ahora no me acuerdo. La de un tipo raro va a ser una secundaria con Seth o algo así. Arriba, ¿no? Ah, no, abajo. E intuyo que por aquí no puedo bajar, ¿no? Sí, sí que puedo. Gracias, no me había dado cuenta.
por la cara aparezco aquí. Pero por la cara, chaval. No, pues lo siento, lo hago mañana, ¿eh? Lo siento, lo hago mañana. Ahora mismo no voy a ir hasta allí. Vale, pues voy a guardar. Guardar partida. Que guarda solo, en realidad. No sé por qué hago esto, pero bueno. Por si acaso, supongo. Vale, pues... aquí lo voy a dejar, ¿vale? Coño, no se le ve. Aquí lo voy a dejar. Nos vemos mañana. Mañana es jueves. No, viernes. ¿Mañana? Me da igual, no quiero hacer la secundaria ahora mismo. Me voy corriendo. Me sigue, ¿eh? Bueno, da igual. Nos vemos mañana, ¿vale? O pasado. O sea, si no mañana, el sábado. Ya está. Es así de sencillo. Muchas gracias por pasaros. A todos los que os hayáis pasado. A los que se hayan quedado. Y nada más, esto mañana estará en YouTube. Muchas gracias. Y nos vemos pues mañana o pasado. Ya está. Adiós. Me voy a esperar un minuto a que salgan las 3 horas. ¿Te imaginas? No. Adeu. Buenas noches.